Y estamos de regreso ya para este diálogo. Les habíamos propuesto a nuestros invitados el análisis del voto quiteño y el voto nulo también, que lo acabamos de revisar con uno de los observadores internacionales y un vocal del Consejo Nacional Electoral. Quiero saludar al doctor Rodrigo Tenorio y al doctor Gustavo Ich. Doctor Tenorio, digamos, echemos mano de su profesionalismo, no nos analice a todos, pero sí en general, diríamos así. ¿Cuál este comportamiento? ¿Cómo una lectura desde el comportamiento psicológico, desde el ánimo incluso, ¿no es cierto? Usted suele escribir sobre el ánimo y el sentimiento de la gente. ¿Cómo observó usted el comportamiento de esto que llega a tener un 75% de gente que casi dice me abstengo o no participo, un 25% que sí va y escoge, pero además tenemos una cantidad de minorías que llegan a las administraciones de unas ciudades que no sabemos si eso es para gobernabilidad o no? Bienvenido, buenos días, doctor Tenorio. Francisco, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Y también buenos días. La política siempre estará en el campo del misterio, de lo no claramente predecible, sobre todo en los tiempos contemporáneos. Antiguamente sí, porque había el líder, había el gamonal, el que compraba los votos, compraba ¿Cuántos todo. votos más faltan? Claro, entonces eso. Pero en las sociedades contemporáneas existen otros sentidos de la democracia, otros sentidos de la presencia de cada ciudadano en el quehacer de la ciudad, en el quehacer político, en el quehacer social. La religión casi ha desaparecido, por ejemplo, del quehacer social. Y del propio quehacer político, ¿no? Porque antes era un elemento importantísimo. Claro, estaban juntas ese quehacer político y el quehacer religioso. Los dos han desaparecido, ya no hay líderes religiosos, ya no hay líderes políticos, y entonces la sociedad se va constituyendo desde los deseos personales y del grupo pequeño, el grupo familiar. Eso es casi individualismo puro. Y ese individualismo no tiene que ser tomado peyorativamente, todo lo contrario, es un fortalecimiento de la palabra personal, del deseo personal, y ya no es la respuesta a la demanda generalizada o omnipotente del poder, sino ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere el barrio? ¿Qué quiere la ciudad? Y ya no el país, ya no la nación, ya no el mundo entero. No existen esos conceptos en la sociedad contemporánea. De hecho, los medios de comunicación, al mismo tiempo que nos han unido, ¿no? Los celulares, todos los elementos contemporáneos. La tecnología, al tiempo que nos ha unido, también individualiza más. Exactamente, ha permitido la individualización. Es decir, yo puedo hablar de aquí a Marte. Ya no estoy queriendo que otro hable por mí. No solamente que no quiero, sino que no lo permito. Es eso lo que acontece, por ejemplo, con los niños, con los chicos en el colegio. Ya no quieren que alguien les represente. No, ellos hablan por sí mismos, ellos dicen lo que quieren. Y esto se revela, por supuesto, en votaciones como estas, que dan cuenta de un comienzo apenas de un cambio radical que se va a producir en adelante. Estuvimos acostumbrados a que sí, estos 2 o 3 que aparecían como líderes de la ciudad, ellos van a ganar, uno de los 2 o de los 3, pero ellos van a ganar. Cuando gana aquel que ni chicha ni limonada, como digamos, en cierto sentido político, gana. Y no solamente en Quito, sino en otras partes del país. Y eso da cuenta de lo que estoy diciendo. El gran líder ha muerto. ¿Ah, sí? Sí. Esperemos un ratito, doctor Tenorio, doctor Ich. Esto del gran líder ha muerto, podría decir alguien, ha muerto el rey, vive el rey, ¿no es cierto? Pero, claro, el tema es de la representación y el doctor Tenorio dice, sí, todo esto ha influido, que desaparezca incluso para algunos, para otros no, la ideología, un pensamiento, un proyecto político.
uno ve usando las palabras del doctor Tenorio, en todo el país hay fenómenos así, pero hay fenómenos también como en Guayaquil, que hay un proyecto, puede gustarnos o no, y la gente vota mayoritariamente por ese proyecto de ciudad, por esa ciudad y por esa gente que represente eso. ¿Cómo recuperar en Quito esta dispersión? ¿Qué será? ¿Por falta de acuerdos? ¿Por este individualismo? ¿Por la tecnología? ¿Cómo ya puede ver, además de lo que comentábamos el domingo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo también a Rodrigo. Siempre es un placer compartir con él estos paneles y para la audiencia. Sí, es un tema complejo porque hay muchas aristas que confluyen para entender los resultados de todo lo que ocurrió, particularmente en relación al resultado de las votaciones en Quito. Y si los comparamos con lo ocurrido en otras ciudades, bien, usted, Francisco, señalaba el tema de Guayaquil, por ejemplo, como un momento y un espacio muy ilustrativo para comparar los dos casos. Una de esas aristas, efectivamente, es la que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Rodrigo Tenorio. Pero en el campo de lo político me parece que hay una muy débil lectura de parte de los equipos de campaña y de los líderes tradicionales, de los líderes, o más bien dicho, de los líderes forjados sobre esquemas tradicionales dentro de las tiendas políticas, que se acostumbraron a vivir sobre la base de ciertas fórmulas, de ciertos formatos que definitivamente ya no calan en la sociedad actual y en los cambios que están siendo incorporados en un proceso de transición permanente, diario, a partir de lo que hacen los medios de comunicación y las redes sociales, a partir de el deterioro de la calidad de la representación política de las organizaciones, de los partidos. Ese deterioro precisamente es expresión de esto, es no entender que la realidad cambia y que la política tiene también que cambiar, tiene que ajustarse. No quiere decir, claro, no quiere decir que deben abandonar sus principios, que deben renunciar a su ideología. Pero es muy difícil mantener en el discurso, en la comunicación, en el acercamiento a la ciudadanía, por fuera de los procesos electorales, una práctica y un comportamiento que conecte, que empate con las demandas, con las expectativas de una población cambiante. Quito es como un país chiquito. O sea, no es lo mismo el perfil del líder en el sur que el perfil esperado del líder en el norte, que el perfil del líder esperado en los valles, que el perfil del líder esperado en el centro histórico. Y los políticos se confunden que entonces mucho. Esto de hacer distritos estaba bien. Yo creo que sí. A mí me parecía que era un cálculo para distorsionar. Sí, o sea, fue manejado bajo esa lógica. Pero se pasaron por el saco. Se pasaron por el saco el entender que una cosa es como candidato, como político, para gobernar a nivel seccional. Ofrecer obras, servicios, que la recolección de basura, que la pavimentación, que la movilidad, que el puente, que la modernización. Y otra cosa es entender el crecimiento de nuevas sensibilidades y de nuevos perfiles ciudadanos alrededor de temáticas mucho mayores, como la ecología, el respeto al medio ambiente, el respeto a los animales, el rechazo a la violencia contra las mujeres, el rechazo a la exclusión de los diferentes. Y no, los partidos y los líderes políticos de nuevo cuño, se inscribieron 282 organizaciones y más de 81,000 candidatos. Y los viejos líderes nunca entendieron eso. Y a mí me resultaba muy, no quisiera utilizar un término muy fuerte, pero digamos que simplemente... ¿Sorprendente? No es ni sorprendente. A veces me daba un poquito de pena mirar el esfuerzo que hacían en la campaña presidencial anterior, por ejemplo. Muchos candidatos que querían conectar con los temibles millennials, con los incomprendidos millennials, y querían disfrazarse de millennial. Yo no puedo citar los nombres aquí de algunos candidatos a los que se les ocurría y les plantearon equipos de campaña. Yo estaba presente ahí, la ciudadanía sabe que en esto yo no miento. Les planteaban subirse a una motoneta, a una Vespa para recorrer las cities. A otros les decían, mira, Sanders en Estados Unidos hay que copiar todo lo que hizo Sanders para conectar con los millennials. No, exactamente. Entonces, los mismos esquemas, los mismos discursos, y lo que ustedes señalaba, Francisco, definitivamente en estas elecciones
la falta, precisamente ese esquema de liderazgo tan personalista, generó sin ninguna duda mucha vanidad, mucho ego, mucha prepotencia, mucha arrogancia, mucha seguridad, pensando que se podía ganar fácilmente esta elección a partir de los números de ciertas encuestas, en las que hasta casi la víspera, hay que reconocerlo, no es que fallaron todas las encuestadoras. Hay que preguntar por qué no se averiguó otra cosa, eso es muy diferente. Hasta la víspera de la elección ratificaban que habían bajado los números de ciertos aspirantes, pero que definitivamente ellos eran los que en la tendencia iban a ganar. ¿Qué resultó? Por no preguntar lo que se debía haber preguntado, que tiene que ver mucho con esta reflexión que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que ocurrió? 7 de los 18 candidatos de la alcaldía de Quito obtuvieron menos del 1% de los votos cada uno. Y 10 de los 18 no pasan del 2%. El candidato que ganó la alcaldía y los 3 que le seguían, cualquiera de ellos habría podido ser alcalde. Ninguno de ellos representa a la mayoría de los ciudadanos que residen en la ciudad. Estamos hablando de que es 1 de cada 4 o de cada 5 ciudadanos el que expresó un voto contrario al del actual alcalde o al de cualquiera de los 3 siguientes que estaban en la lista de votación. Cualquiera de ellos que hubiera ganado iba a tener el mismo problema de representación. Y no hay. Doctor Tenorio, visto así, ¿no es cierto? Uno dice, algunos comienzan a hablar, es que el sur votó así, es que el norte por este otro lado, la influencia, y hacen los colores y ponen quiénes son los que más han votado. Y otros llegan a afirmar, no, es que aquí sí hay más gente que ha pensado, y todos pensaron, no hay uno que ha pensado más o menos, no, todos pensaron, tanto pensaron que esos son los resultados. Sí, todos pensaron, hasta los candidatos. Claro. Imagínese qué logro de la democracia, incluso ellos pensaron. Sí. Bueno, es bueno reírse de vez en cuando, también de la política, ¿no? Porque si no, no la entendemos. Hasta los malpensados. Justamente los candidatos estaban esperando que se iban a repetir los modelos antiguos, entonces yo tenía que ganar con el 70%. La prueba es que articulistas de la prensa nuestra comparaban con cuánto ganó todos los alcaldes anteriores. Todos. Sí, entonces sobre los 70%, 76%. El más bajo con el 44%. Sí, el 43 que fue Barrera, perdón, pero 50, pero 50, ya 59. Pero verá que Barrera es de ayer nomás. Pues, o sea, ya cuando comienza esta debacle de la política antigua, en búsqueda de pensamientos nuevos sobre la política. No pierden los candidatos, a mi modo de ver, por supuesto, no pierden los candidatos porque fracasó los actos políticos de ellos, sino porque fracasó la ideología de ellos. La prueba es que el que gana la alcaldía, con las justas, llega al 22%. 22%. Un poquito más del 22%. 22% no es nada frente al resto. Claro. Pero es más que suficiente para ganar. Para ganarles a los 17. A los 17, exactamente. Es más que suficiente. Porque todos... Quizá por eso no hizo mayor esfuerzo y nos planteó una campaña distinta de música, de todo eso. Claro, o sea, tiene el mérito de haber hecho otra campaña, una estrategia diferente. Absolutamente distinta. Él no... Salvo que yo esté equivocado, creo que no sacó afiches a las calles, creo que no. O sea, no hizo lo que toda la vida ha hecho. Él, dicen, es que él tiene una emisora y todos han tenido emisoras. Sí. Claro. O sea, hay múltiples... Unas de propiedad y otras prestadas. Prestadas, alquiladas. Siempre ha habido. Pero ahora... y este dice que no tenía solo una. Bueno, pues ya... pero digamos, ya los medios. En esta condición, doctor Tenorio, o sea, ¿esta propuesta usted considera entonces válida? ¿Que esto es así? ¿Que estamos haciendo una recomposición de todo el sistema político? Por supuesto. ¿Y estos 10 años habrán influido para eso?
Por supuesto que como es un cambio que se produce en este momento, vamos a tener a nuestro haber los errores y las deficiencias del cambio, como todo cambio. Entonces, quizás las personas no están suficientemente capacitadas desde el punto de vista político, administrativo, urbanístico, etcétera. Pero si es suficientemente listo el que ha ganado la alcaldía, podrá rodearse de elementos que sí saben de todo eso. Ya. Y sí hay, por supuesto, en Quito hay suficiente cantidad. Y ahí vuelve esta idea de la técnica tiene que estar al servicio de la política, no la política al servicio de la técnica. Exactamente, y ahora tenemos suficiente técnica como para, desde esa nueva perspectiva, hacer llevar una alcaldía que saque a Quito de cierto ostracismo en el que hemos vivido, que tampoco, por ejemplo, algún día nos sentaremos aquí para discutir por qué entre comillas, fracaso del actual alcalde. Yeah. Porque no es tan sencillo decir ese alcalde ha fracasado porque no valió. No, no es así. Allí hay mucha tela que cortar en eso. Porque o nos dejamos anonadar por el discurso tradicional sobre política. Y de fracaso, además. Claro. O miramos las cosas desde otra perspectiva, que es el mundo contemporáneo. ¿Comenzamos a valorar algo? Por supuesto, hay muchísimas cosas que valorar. Como que hay que valorar, por ejemplo, la oposición, valorar la oposición, o sea, ¿cuáles son los sentidos que tiene una oposición? Porque una oposición que obstruye, que daña, esa no sirve. Claro, pero hay que valorarla, es decir, ¿qué valor tiene? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Por qué asomó? ¿Por qué se dejó que creciese tanto? Por ejemplo, el alcalde nunca apareció con la misma cámara con la que estaban tomando las tomas aquellas de un personaje que iba a sus barrios de las alturas por las cuales tenía que pasar Quito Cables a decirles que esto iba a dañar los terrenos. Nunca apareció alguien a decir eso un ratito, no es así como nos acaba de decir este señor. No hubo una respuesta. No hay respuestas políticas, hay respuestas desde el poder. El poder no necesariamente en sí mismo es político, pues. Claro. Claro, y político porque ahí está lo económico y está un montón de cosas, sí. Sobre todo abrir la mente al mundo contemporáneo, a la complejidad del mundo contemporáneo. Si nosotros hablamos con los muchachos, con las chicas de 15 años, de 16 años, hay que escucharles a ver qué están pensando de la política, qué están pensando de la ciudad, qué ciudad quieren ellos. No qué queremos nosotros los mayores, qué ciudad quieren ellos. Y ellos van a enseñar van a desear una ciudad tecnológica, con la tecnología que ellos manejan, con la tecnología que ellos ven en otros países y en otras tierras, en otros hemisferios, en otros mundos, porque la tecnología es así, ha creado nuevos mundos. Pero no debemos traerles un poco a la realidad y decir que sí, el acceso a la tecnología, todo eso es, pero este es un país en el que la tecnología no tiene todavía todo el y que eso tiene un costo y que hay que prepararnos. Claro, no tiene la tecnología que tendrá Japón, pero eso no importa para comenzar, pues, empezar de algo a tener tecnología. Tener un metro es tener una tecnología que ya tiene más de 100 años, pues, y que está nosotros atrasados. Que la ciudad no da para el metro, sí es cierto, también es una ciudad demasiado pequeña, Quito. Un chorizo así, que vamos a tener 2 líneas de tren norte-sur y sur-norte y se acabó. ¿Por qué? Porque salvo que vayan a los valles y todo eso. Pero lo que yo quiero decir es que fundamentalmente esta dispersión total de los votos da cuenta de una inconformidad con la política, no tanto con los candidatos. Los candidatos fueron relativamente secundarios. Los candidatos, fulano, sutano y perengano, ellos se equivocaron radicalmente creyendo que ellos eran los importantes. Que yo con mi presencia de ser así, ha sido de haber sido, de todo mi historial, y yo con eso iba a ganar. Es suficiente. En el 2019, es que yo ya fui alcalde. Sí, usted fue alcalde hace 20 años, señor, y no hizo nada, o sí hizo, o hizo poco. ¿Qué va a hacer ahora en el mundo contemporáneo?
Y eso no respondieron. Doctor, y si no respondieron a eso, y hubo en cambio otros candidatos que ensayaron una propuesta distinta, incluso algunos decían, está como que le falta una cosa de... Y eso también asustó, y a la gente dice, no, aquí como que falta algo. Y de todas maneras se repartieron entre 3 o 4 fuerzas que sí, sumadas pueden ser el 80%, ¿no? Pero si sumaban 3 de los que están, le pasaban fácilmente al que gana las elecciones, ¿no? ¿Qué hacer para llegar a tener una cultura de mínimos acuerdos, respetando esto que nos dice el doctor Tenorio? Sí, la gente es más individualista, la tecnología le hace yo quiero ser, yo. Entonces, el propio socialismo del siglo XXI, entonces, destrozó lo que eran los acuerdos, pues. Sí, me parece que hay algunos elementos que hay que situar con mayor claridad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el candidato gana con el 21,3%, el candidato a la alcaldía, el doctor Yunda. Eso no quiere decir que el resto del abanico electoral no habían propuestas técnicas, ideológicas, mucho más consistentes, la del mismo general Moncayo, totalmente y cualitativamente distintas a las del doctor Yunda. Un enorme porcentaje de votos nulos y blancos y de ausentismo. ¿Qué pasó entonces ahí? Lo que eso está expresando es que hay un criterio compartido que se expone de diversas maneras, que se representa de diversas maneras en ámbitos heterogéneos en la ciudad de Quito. Es decir, una cosa es el norte, una cosa es son los jóvenes del Comité del Pueblo, otra cosa son los jóvenes de Cumbaya, una cosa son las personas adultas del centro histórico, otra cosa son las personas adultas que viven en el Quito Tenis, en fin, que se expresó de ese modo en relación a la política y a los políticos, porque la política no existe por fuera del accionar de los políticos. Claro. Entonces, las figuras levantadas en medio de esta campaña electoral representaron toda esa diversidad, toda esa dispersión, toda esa fragmentación de organizaciones también. En virtud de ello es que tenemos tantos votos nulos, tanto voto blanco, tanto ausentismo, porque muchos de los electores no se conectaron con ninguna de las propuestas, en la gran mayoría ni siquiera llegaron a conocerlas. Otros las cuestionaron por demagógicas, otros candidatos, otras propuestas simple y llanamente no calaron, no entendieron esa diversidad. Claro. Y el elector responde inteligentemente. O sea, aquí no se puede decir que el elector cometió un error, que el elector siempre, por el hecho de que el 90% del voto y de las decisiones que los seres humanos tomamos son emocionales, no son racionales, que ya está comprobado con la neurociencia, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que uno no tiene niveles de reflexión que sean importantes. Uno en el campo de la política vota por aquel que le ofrece y le permite asegurar que le va a resolver sus problemas fundamentales. Cuando todos los candidatos coinciden en las mismas propuestas, procede un segundo factor. ¿A cuál de ellos le creo más? ¿Cuál de ellos me genera a mí mayor confianza? Y aquí ninguno generó mayor confianza a la gran mayoría de electores. Por eso es que tenemos una persona que gana con menos del 22% y los que le siguen 17%, 19%, 20% y un pequeño ejército que no le alcanza absolutamente. Pero si son 10 que no pasan del 1%. Entonces, ahí el evento de la falta de acuerdos entre los candidatos, que si Lazo no le ponía de candidato al señor Holguín, que si Montúfar no hacía tal cosa, que si el otro no hacía esto, es aleatorio, es parte de la campaña, pero en este momento no fue lo fundamental. Y me parece que no es lo que los políticos están terminando de leer. Y muchos sectores de opinión, incluso en medios de comunicación, no aciertan todavía a comprender. Los políticos permanentemente durante este largo periodo creyeron y seguían pensando que la política se hace en la burbuja de las redes sociales y de las entrevistas mediáticas, siendo espacios muy importantes. No entienden que el otro porcentaje enorme del peso de la realidad, de lo concreto, del día a día, está en el territorio.
teníamos un candidato al que todos los consultores y todos ya se le habían motejado de alguna manera como el rey del tweet. Otro candidato era el rey del Facebook. Y ahí está, un delincuente Eso en el todavía ático. no llega. Claro, un señor acusado de temas delincuenciales en el ático con su celular tiene más influencia que un candidato presidencial que ya ha concurrido 2 veces y ha perdido 2 veces en las elecciones de este país, porque no hacen territorio, porque no construyen una relación efectiva con el ciudadano y con el elector. Pero ese candidato, en cambio, visitó provincias y el otro dirigió desde el ático. Pero claro, es que los electores no es que se han mantenido en el pasado. Ya saben que cuando hay elecciones los visitará todo el mundo, les propondrá resolverles todas sus hay que hacer un trabajo diario así y continuo. Y mire la lo que democracia pasa. se construye así. Por supuesto, y además quitándonos la venda de los ojos. O sea, hay que dejar la arrogancia de lado. La democracia incluye al señor que está en el ático y a todo lo que él generó. Es parte del sistema democrático. Imagínense, 12 años en el poder. Claro, hay gente que y dice... todavía con funcionarios en este gobierno Así que dicen que no es de... que están ahí, son viceministros, son subsecretarios, directores, y ahora han de creer que están más. No se puede seguir manifestando en los extremos. Vi un titular de prensa, no quiero señalar el medio, que me pareció pavoroso. Correa se toma Quito. Con el 20%, porque han ganado, con el 20% de votos para la alcaldía y porque ganan la prefectura, Correa se toma Quito. Titular de un medio impreso, por Dios. O en el otro. ¿En qué parte se ha tomado? Sí, o sea, yo no sé dónde queda la inteligencia, el raciocinio, la responsabilidad. Con el afán de titular decimos cualquier cosa. Y en el otro extremo, la gente es sorprendida. Ahí está, no han estado muertos. Ahí está, le revivieron. No es que han revivido a nadie. Hay que dejar la vanidad de lado. El correísmo existe, el correísmo es un movimiento, el correísmo es una tendencia, el correísmo es una realidad que va a seguir probablemente por muchos años, independientemente de la representatividad. Exacto. Pero ahora uno dice, tenían hasta hace mucho 30%, ahora tienen el promedio de 12. Exacto, 12, en otros lados 15. Y seguirán, capaz que en una coyuntura nacional pueden subir, capaz que es otro actor político y hay que entender que hay que convivir con ellos. Esa estrategia de comunicación, de polarizar permanentemente con ellos, los visualiza, los victimiza. Esa de hacerse de la vista gorda, que es otra estrategia que le costó la alcaldía a quien punteaba las elecciones, es decir, yo no debato, yo no peleo. Ya estaba solo para posicionarse. Yo no hago tal cosa. No, cuando hay una sociedad en conflicto, cuando hay ataques, hay 2 opciones. O uno entierra la cabeza debajo de la arena como la avestruz, hace de cuenta que alrededor no pasa nada, o tiene una estrategia de contención para saber qué responde, cuándo responde, qué no hace, cuándo se expresa, de qué modos con la ciudadanía, si no es totalmente con sectores de la ciudadanía que son importantes y que pueden derivar una matriz de opinión en la esfera pública que fundamentalmente cuando los votos se cuentan de esta manera puede haber sido muy valiosa y que se perdieron. Se perdieron entre la arrogancia, se perdieron entre una mala estrategia, se perdieron entre la incapacidad de los líderes para ponerse de acuerdo. Doctor Tenorio, entonces hay que reconstruir esta posibilidad democrática de conversar, de trabajar y hacer organización social y de estar conscientes que hay otros con los que a lo mejor no vamos a poder conversar, pero que existen. Que van a estar ahí. Están ahí. Algo nos debe enseñar y nosotros debemos aprender de los chalecos amarillos de Francia. Ya. Todos creímos, digo en plural, porque también creía que ya una vez que los dominaron ya estaban callados y que se iban a sepultar, ¿no? El día de ayer nomás el presidente de Francia está haciendo otro plan para conversar con ellos, para dialogar con ellos, que parecían como casi la escoria de la política francesa, ¿no? Los chalecos amarillos. Así comenzaron. Pero insistieron e insistieron y ahora no pueden ser desconocidos. Y ignorarlos para decidir algo ya no se puede ignorarlos. Entonces, el presidente ayer ha decidido ya empezar un diálogo con ellos. Y para muchos ha sido como renunciar a esa categorización de lo que es el poder, ¿no? Casi venido desde Dios, el presidente de Francia, dialogar con estos mamotretos. No es así. No tenemos aquí los chalecos amarillos, pero quizás podríamos entender esta dispersión de la población como ese afán de buscar un cambio en la política, un cambio ideológico.
No solamente cambios fenomenológicos, administrativos, sino un cambio ideológico profundo, pensar la ciudad de distinta manera. Pensarnos a nosotros los ciudadanos de las ciudades de distinta manera. Ya no como simples peatones, ya no como los que solamente tenemos que transportarnos de un lado para otro, sino los que tenemos otras y nuevas necesidades modernas. Ya. Sí, el transporte es importantísimo para eso, pero otro tipo de transporte, ¿no? Poner más buses que en los cuales siguen siendo la gente maltratada, abusada, Claro. etcétera. Sí. Crear otra ideología de la política y del servicio público en la política. Que la política no se quede solamente como la enunciación de una serie de principios, sí, desde Diderot para acá, ¿no?, que ha ido evolucionando. No, sino otra política. Que no se metan de políticos aquellos que porque han dirigido el tránsito alguna vez en la ciudad o fueron capitanes de no que se quede aquí y ya son políticos. Por favor, eso no es ser político. Pero hay algunos que yo nunca he sido político. Y entonces vengo ahora a ofrecerles justo eso. No soy político y quiero un cargo político. Si alguien dice no soy político, Vaya a está la casa. fuera de la ciudad, porque a lo mejor el señor no sabe que político viene de polis, que significa ciudad. Es el ciudadano. Somos políticos todos porque pertenecemos a la polis, que es la ciudad. De ahí viene política. O sea, cómo dirigir, cómo administrar, cómo ayudar a la ciudadanía a vivir de la mejor manera posible en la polis, en el lugar en donde están Ya. los ciudadanos. ¿Para qué se viene? Yo no hago política, entonces ¿para qué quiere ser alcalde? Para que yo nunca he estado en la política, entonces váyase de aquí, vaya a otra parte donde no vaya se a hace. practicar antes de proponernos Exactamente, algo. o sea, Claro, sí. es un absurdo Sí, ¿no? escuchar eso, y escuchamos en No, esa... pero ¿sí? ¿será acaso esto de que le metieron en la cabeza 12 años que hacer política es casi ser un delincuente? Sí, o sea, o que ser político es haber administrado algo, ¿no? Claro. Oye, yo he administrado un colegio, pero no puedo ser presidente de la República, pues, o sea, son cosas diferentes. O sea, Estaba recordando que para el retorno alguien decía, estos dos no han administrado la tienda de la esquina. claro, no han administrado ni Y siquiera no han cambiado el mensaje, entonces. Sí, exactamente, y entonces Son 40 años este creen año. que la política es eso, cuando la política es ideología en primer lugar. Una gran ideología sobre lo que es el sujeto en primer lugar, el grupo y la ciudad. Claro. Las ciudades están divididas ideológicamente, no están divididas solamente desde el punto de vista económico. Es una división ideológica entre un barrio y otro barrio, entre un estrato y otro estrato. Pero de eso no quieren hablar porque no saben, no porque se callan. Porque si se callasen dirían, bueno, pero ahora se calla, después hablará. No sabe. El que yo haya dirigido la calle o haya administrado una tienda, como decía Velasco Ibarra, creo, o Febres Cordero. Febres Cordero, sí. Febres Cordero, que estos tipos que no han administrado ni una tienda quieren ser presidentes. A ver, Claro. ¿quiénes han administrado la ideología? ¿Quiénes construyen ideología? ¿Quiénes visualizan un país, una ciudad? Los chalecos amarillos no están pidiendo obras, por favor. Están pidiendo cambios ideológicos. Y el presidente acaba de decir ayer, los vamos a escuchar. Ya, vamos a abrir las puertas. Gustavo, antes de terminar y les planteo eso, ¿Quito va a recomponerse políticamente? ¿Hay una recomposición de organizaciones? ¿O recién es este resultado el que nos va a llevar a repensar Quito y su política para rescatar esto que era siempre, ¿no?, la capital política del Ecuador? Yo espero que sí. Yo espero que sí, yo espero que eso se produzca, espero que eso se produzca desde la ciudadanía, espero que se produzca desde los movimientos sociales, espero que se produzca desde los partidos políticos, espero que se produzca desde los medios de comunicación, de todos los que, como bien decía Rodrigo, hacemos la ciudad. Claro. Miren, es un tema que sí, en la política, que es una contienda electoral, en donde hay una oferta de campaña que se traduce en bienes y servicios, yo te ofrezco entregar tal cosa, tú dame el voto.
el tema va más allá. Efectivamente, hay una tendencia filosófica, sociológica, que habla de sociedades absolutamente heterogéneas, les llaman las sociedades líquidas, donde Bauman es el principal exponente de esta corriente, y aquí hay un equipo de campaña que tuvo mucho que ver en los resultados de aquí de Quito, que precisamente en virtud de eso evadió entender la conflictividad de la ciudad. Pensaron que iba, como es líquido se claro, repartía. No pasa nada, el conflicto, la gente no quiere conflicto. No es así, por favor. La gente vive en conflicto porque el día a día en una sociedad que no tiene para comer. Tiene indignación, tiene rabia, tiene ganas de hacer tiene cosas. Tiene necesidades que van más allá del carril, de la vía. Por favor, o sea, la gente tiene percepciones que van mucho más allá de lo que un político tradicional o una estrategia en este sentido les está ofreciendo. Entonces, eso, ¿qué efectos ha tenido? Por ejemplo, una cosa que es absolutamente concreta. Yo no vi, a menos que me haya equivocado, una sola campaña de comunicación y educación ciudadana en el municipio de Rodas y en el municipio que lo precedió. Cuando el tema de la convivencia ciudadana, del respeto a las diferencias, conduce a la eliminación de la xenofobia, por ejemplo, conduce a la eliminación, a la limitación de la violencia contra la mujer, y no solo contra las mujeres, sino a la violencia intrafamiliar, porque no es que solamente... Hubo algo es lo que ocurre. No al acoso. Algo así, pero sí, o sea, ya en los últimos tiempos. Claro, porque la situación fue extremadamente grave. Pero cosas tan elementales como una ciudad caotizada por el tráfico, que es la capital de la República, donde 7 de cada 10 conductores no tienen la más remota idea de para qué les sirve una direccional. Claro. Donde la gente atropella a los perros en las avenidas, no porque no puede evitarlo, sino porque le parece que perros nomás son. Donde la gente contamina, no solamente con sus vehículos, hay una contaminación visual, una contaminación de ruido pavorosa, y sobre la que nadie pone un alto. Nadie desde el municipio, y eso le corresponde a un municipio, nadie pone la pica en Flandes para desarrollar una campaña de comunicación que nos ayude a convivir racionalmente, civilizadamente, políticamente. ¿Y qué pasó en estas elecciones? La publicidad no sirvió de nada. No. Más que para verles de vez en cuando las caras. Más que para una eventualidad que nosotros hemos acumulado y estamos utilizando en nuestras clases, en nuestras conferencias. Yo, aparte de estar en la academia, usted sabe que yo manejo campañas electorales, donde se produjeron 5 plagios de piezas publicaciones generadas en otros lados. En otros países. Para eso sirvió la publicidad aquí, para eso está sirviendo. Ahora, ¿y cuánto costaría plagiar? Eso es muy sencillo de averiguar. Además, ¿y quiénes lo hicieron? Ya esa política publicitaria, esa política del discurso de la tecnología, se acabó. Es la política en territorio, pero sincera, honesta, con nuevas propuestas ideológicas, efectivamente, que asienten a la gente en sus necesidades, no solamente de bienes y servicios, sino en cómo me veo yo, cómo quisiera vivir, los aspiracionales diarios de la gente. Vivir, en definitiva, vivir en paz. Doctor Tenorio, con usted terminamos. ¿Qué hacer entonces con el voto quiteño? Yo diría que no hacer, primer lugar, porque tenemos una experiencia durísima que no tiene que ver con que esté tal o cual candidato, tal o cual alcalde de nombre y apellido. Lo que aconteció en el municipio de Quito durante los últimos 4 años es algo absolutamente, desde el punto de vista político, absolutamente perverso. O sea, nosotros 3 nos unimos para contradecir todo lo que dice el alcalde. Y no hacer. Y boicotear sistemáticamente para que él fracase. No... Y al fracasar él, para que fracase la ciudad en consecuencia. Claro, para poder aprovecharse. Para pretender un aprovechamiento del fracaso. Eso se llama perversión política. Y encima delinquían, ¿no? Por supuesto. Claro. Con grilletes en el municipio. Y entonces, eso no puede repetirse más en Quito. Hablemos de Quito. Pero igual vale para todo el país. Todo el país, pero estamos usando Quito como ejemplo. Quito como ejemplo. Decir que un alcalde ha fracasado, estos que
hicieron todo lo posible, lo para que habido y eso lo haber pase. para que fracase. Vuelvo al ejemplo de Quito Cables. Ya. Todo armado para que se dé el proyecto y ellos deshaciéndolo sistemáticamente. Y eso es política. Eso no es política. Eso es el revés de la política. Si podríamos inventar un término, sería la antipolítica. Estos antipolíticos pueden estar Conduciendo una ciudad. conduciendo la ciudad. O peor, siendo el freno de la ciudad. Claro. O sea, los medios de comunicación son importantísimos para justamente desenmascarar a estos. Porque ahora dicen que ahora ya tienen un background, ya han estado en el municipio, ya se conocen. ¿Qué permitieron hacer? Y eso no solamente aquí en la ciudad de Quito, que es de donde más patéticamente se ha vivido esto. Si nosotros vemos el desarrollo de Guayaquil, no es solamente porque existe un partido, sino porque el alcalde ha conseguido que aquellos que están en la oposición se unan a la misma tarea. Y pues. respeten, claro. Teniendo sus diferencias, respeten la proyección. Claro, y participamos todos. No estamos de acuerdo que esta emisora se pinte de azul y rojo. Bueno, pero vamos a pintarlo, ya que así hemos decidido, lo pintamos. Traigamos la pintura. Claro, ¿comprende? Sí. Esa es ideología, y esa ideología no existe. Yo les quiero agradecer tanto al señor doctor Rodrigo Tenorio y al doctor Gustavo Ich, que hemos hecho este análisis más bien del comportamiento, de qué está y qué se puede hacer, qué es lo mejor. ¿No? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Están ya en nuestros estudios el doctor Juan Francisco Guerrero y el ingeniero Jorge Barreno para tratar un tema que también ya se dio una respuesta en un cantón, en Girón, sobre la minería. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Es una empresa, la IBN, que tiene que... Hay noticias al respecto, ¿no? Están aquí, así es que con ellos conversamos enseguida.